minutos y le damos los buenos días, la bienvenida. Buenos días y la bienvenida. ¿Saben a quién? Al príncipe de las terrenas. El Principado de las Daniel Terras. Abreu. Buenos días, Daniel, Daniel. buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, excelentemente bien. Ustedes saben de quién yo soy príncipe, quién se está declarando como la reina de las terrenas. ¿Quién? ¿Quién? Una ceiba, un árbol que hay aquí. No me digas. Aquí hay una ceiba que yo he estado colaborando con la Alcaldía de las Terrenas, la Sociedad Ecológica del Cibao, que nos ha dado mucho apoyo, y también con la Academia de Ciencias, quienes están determinando que aquí en las terrenas hay uno de los árboles más impresionantes y más longevos del país, hasta donde se ha podido encontrar. Se está estimando que hay un árbol de entre 800 y 1000 años de edad. Wow. Y con una altura de cerca de 35 metros de altura. Estamos hablando de un gigante extraordinario y es muy, muy interesante que yo le mando una foto al alcalde de unas tomas que hemos estado tomando con dron y todas las cosas. Y el alcalde me responde: aquí está su majestad, la ceiba. Wow, qué bonito. ¿Y dónde está localizada? ¿Y cómo se determina la longevidad de ese árbol? En la zona de Playa Bonita. Es un estimado. Okay. Es un estimado, se toma como referencia otra medición que se hizo para una ceiba igual de impresionante que hay en Santiago. Okay. Y se analizan el tamaño de las raíces, el tamaño del tronco. La medición más exacta tendría que usarse unos equipos láser, o sea, sería una cosa demasiado sofisticada. Entonces, se analizan las especies que están viviendo en esta ceiba, así que estamos ahí colaborando para que se declare esta ceiba como monumento natural Qué de la bueno. República Dominicana. Así que, nada, ya ustedes saben a quién yo respondo aquí. A esa majestad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la lluvia por allá por las terrenas? Es una pregunta obligada hoy, en el día de hoy, que es viernes. ¿Llueve? Aquí amaneció lloviendo, que hacía falta como en casi todo el país, así que muy, muy agradecido de la lluvia. Y hablando de lluvia y de agua, hay una Sí, que noticia trae. muy importante que queremos compartir, y es que el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana ha vuelto a emitir una nueva resolución, porque no es la primera, eso hay que decirlo, una nueva resolución protegiendo este país. Interesante, señores. Se tiene que emitir una resolución para proteger un área protegida. En el caso de República Dominicana es necesario porque estamos hablando de Valle Nuevo. Wow. Valle Nuevo, para quienes no saben, Valle Nuevo es posiblemente el lugar de mayor importancia ecológica y social para todo este país. ¿Y por qué digo eso? Porque estamos hablando de que en un parque nacional de unas cuantas decenas de kilómetros nacen prácticamente todos los ríos importantes de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de que en Valle Nuevo, en Constanza, nada más y nada menos que nace el río Yaque del Norte, nace el río Yaque del Sur, nace el río Yuna y nace el río Nizao, que abastecen a todas las presas importantes del país, a todas, sin excepción. Es decir, que si en Valle Nuevo se deja de producir agua, el agua se acabó en este país. Así Wow. de sencillo y de directo. Eso es porque tenemos que decir las cosas como son, porque a veces no se entiende la importancia, y es asombroso que en un solo lugar nazcan casi todos los ríos importantes de un país entero. Eso es impresionante.
que en ese pedacito de tierra se concentre el nacimiento. Estamos hablando, miren, para que tengamos una idea. Nos hacen muy vulnerables, Daniel, por eso hay que cuidar esta zona. Exactamente. Miren, el agua que usan más de 7 millones de dominicanos, 7 millones de dominicanos, porque estamos hablando de que toda el agua que va a Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, San Juan, San Francisco de Macorís, Salcedo, Villatapia, Tenares, Santiago, Moca, Navarrete, Esperanza, Montecristi, toda el agua que va a estos lugares del país depende de Valle Nuevo. Entonces, en Valle Nuevo hay una larga historia de ocupación. Por un lado, a ver, hay una parte que es importante observar, y es que en Valle Nuevo, desde hace décadas y décadas y décadas, viven familias desde mucho antes que se tuviera conciencia de que ahí nacían tantos afluentes de los ríos principales del país. Pero una vez se declaró a Valle Nuevo como zona protegida, muchas personas siguieron viviendo ahí. Y parte de las personas que viven ahí cultivan ahí, y lamentablemente uno de los métodos de cultivo de nuestro país es lo que llamamos el conuquismo, que es tumbar los árboles, quemar una parte de la zona para sembrar. Y esa práctica se ha estado haciendo en Valle Nuevo durante mucho tiempo. Entonces, es motivo de alegría que el Ministerio de Ambiente ha vuelto a tomar su responsabilidad, y la vez anterior que esto ocurrió fue en el 2016. Pero ¿cómo quedan esas personas que estaban ocupando ese espacio antes de que fuera un espacio protegido? Porque entiendo que si yo estoy en un solar y lo compro y resulta que luego es un espacio protegido, ok, yo tengo que salir, pero ¿qué compensación recibo? Porque de repente quizás ahí está mi medio de producción y de vida. No es simplemente ir y retirarme. Esa ha sido una de las razones por las cuales los intentos anteriores no han dado fruto, en parte. Entonces, esta administración, en esta resolución, contempla otorgarle tierras y facilidades en otros lugares con buenas condiciones productivas para las personas que viven en Valle Nuevo legalmente y que tienen cultivos en Valle Nuevo legal, para que puedan trasladarse a otro lugar. Y le están dando incluso, Daniel, 100 días para que se retiren. 100 exactamente, días. Le están dando 100 días a las personas que ya tienen cultivos. Se le va a permitir hacer como su última cosecha antes de retirarse. La diferencia de esta resolución es precisamente esa, porque la resolución anterior del año 2016 no contemplaba muy claramente la parte humana. ¿Qué se hace con la parte humana? Había unas zonas grises ahí, Daniel, y precisamente así fue eso. Claro. Es decir, todo el mundo se quedaba como, ok, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Claro, y me voy, pero ¿a dónde me voy? ¿Qué me dan a cambio? O sea. Claro, entonces, algo que yo aprendí hace un tiempo y que me ha ayudado a entender mucho los temas ecológicos es que no existe un problema ecológico que en el fondo no sea un problema económico y social. Es decir, cuando hay un problema ecológico es porque los humanos no nos hemos puesto de acuerdo en la parte económica, la parte social, y eso es lo que ha pasado en Valle Nuevo. Así que una felicitación al Ministerio de Ambiente y ojo, una felicitación parcial, porque lo que estamos esperando es poder felicitarlo después de 100 días y decir lo hicieron. Esto lo estamos diciendo porque nosotros como ciudadanos tenemos que estar enterados de cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno y cuáles son los compromisos que está asumiendo. Entonces, en esta semana el gobierno se ha comprometido a realizar esa acción en Valle Nuevo. En unos 100 días nosotros vamos a volver a hablar de esto y ver hasta qué punto realmente se ha cumplido. Y miren, que quizás nosotros los humanos modernos, los dominicanos,
no siempre hemos estado tan conscientes de lo que representa Valle Nuevo, aunque cada vez más, vale decir, y hay muchas personas que han ejercido activismo para que se dé el valor a Valle Nuevo. Nuestros ancestros taínos sí sabían lo que había en Valle Nuevo. Muy cerca de Valle Nuevo, en la misma zona de Valle Nuevo, hay varios lugares donde hay evidencia de que los taínos habitaban, visitaban. De hecho, hay una zona donde hay unas piedras con unos petroglifos impresionantes de los taínos. A mí lo que me impresiona es, porque todas las imágenes y dibujos que hemos visto de los taínos son ellos en taparrabos. ¿Alguien me puede decir cómo subían los taínos a Valle Nuevo? Y aguantaban el frío. ¿Cuál era la vestimenta de los taínos? Porque eso es interesante. Nosotros tenemos la idea de que los taínos andaban casi en cuero todo el tiempo. Pero ¿y cómo subían los taínos? Señores, en Valle Nuevo la temperatura puede bajar a -0, a 0 grados y menos de 0 grados. Imagínense ustedes. O sea que ahí tenemos un misterio que resolver. Pero creo que es importante esa resolución para proteger algo que debe estar protegido y que pensábamos que estaba protegido, pero no estaba siendo protegido, con las autoridades que no estaban protegiendo lo que tenían que proteger. Entonces, dicho esto, es vigilar, es observar, y ahí entra la importancia de nosotros como ciudadanos. No perder el ojo. Por años hay espacios donde en Valle Nuevo tú puedes ir, quedarte, conocer la zona. De hecho, como parque, tiene una serie de reglamentaciones para tu visitar, para tu subir. De hecho, hay competencias, la de los 100 kilómetros, por ejemplo, del maratón, exacto. Es decir, actividades que buscan es que la gente conozca, pero que cuide al mismo tiempo. Pero todo esto está atado directamente a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo podemos estar vigilantes, pero al mismo tiempo las autoridades locales, las autoridades en sentido general, cómo le da el soporte y el apoyo necesario a esas familias que ya estaban ahí? Ese componente social, si eso no se resuelve, al poco tiempo van a volver, porque, claro. Ok, ¿dónde vivo? ¿De qué voy a vivir? Si mi familia a través de los años, eso es lo que siempre ha hecho. De hecho, cuando tú vas estás en Valle Nuevo, llegando hacia las pirámides, bueno, pues tú ves lo que antes eran unas edificaciones y ahí lo que quedan es ruinas, pero antes eso era una especie de aserradero. Es decir, antes de que fuera todo eso una zona protegida, bueno, pues era usufructuada por alguienes. Entonces, y mucho de eso todavía queda. Es buscar, como dices muy bien, Daniel, una respuesta social a esa gente que está ahí. Claro, y yo de hecho quiero compartir un pequeño testimonio familiar para que hay que hacer un balance entre lo personal y lo colectivo, lo comunitario. Mi familia es de Constanza, de parte de madre, y de hecho de parte de padre medio también. Mi abuelo fue síndico de Constanza en los años 70. Efectivamente, Daniel. Del Principado, ¿viste? Él viene con eso en la sangre. Ahí tenemos una sucursal. Sangre azul, le dicen. Yo no conocí a mi abuelo, porque lamentablemente mi abuelo, Blas Abreu, murió antes de que yo naciera, pero él fue síndico de Constanza. Y antes de eso, lo que tenía mi familia era un aserradero ahí en esa zona, cerca de Valle Nuevo. Y en los años de Balaguer, en las primeras gestiones de Balaguer eliminó el aserradero de nuestra familia. Eso fue un golpe familiar que dejó a la familia boca arriba, como decimos. Era el sustento, era el negocio de la familia. Sin embargo, en retrospectiva, eso fue lo mejor, viendo todas las variables, lo mejor que pudo pasar, aunque fue algo muy difícil para nuestra familia. Bueno, yo no lo viví, pero todo lo que me han contado, pues al final la familia se reorientó, buscó otros negocios, otra forma de hacer, se encontró otra tierra, y después de 10 años, pues nada pasó. Es decir, y al final esa tierra quedó protegida durante mucho tiempo como tiene que ser. Entonces,
digamos que también aquí me toca muy personal este tema y a veces hay que hacer sacrificios inteligentes tomando en cuenta, ahora la ventaja es que las autoridades actuales por lo menos sí están contemplando un apoyo a las familias actuales, que esperamos que sí se cumpla. Y también aprovechando que hemos introducido este tema taíno y conectando con estos tiempos, es bueno que tomemos en cuenta que este domingo tenemos algo especial a nivel de la naturaleza, a nivel de los ciclos de temperatura que ya estamos sintiendo en República Dominicana, y es que formalmente, oficialmente, el domingo entramos en verano. En República Dominicana entramos por adelantado. Es este domingo, no me digas, y todo el calor anterior. Así que, amigos y amigas, preparémonos porque el verano ni siquiera ha entrado oficialmente. Ay. Señores, el domingo es lo que se conoce como el solsticio de verano, es decir, el domingo es el día más largo del año. El atardecer más tarde que tenemos en el año entero, lo tenemos este domingo. Es el día donde hay más luz durante todo un día y por tanto era un día de mucha celebración para todas las culturas indígenas, los cicuayos, los taínos, los macoríes que vivían aquí. Celebraban mucho ese día porque era un día que simbolizaba la fecundidad, la fuerza de la tierra, así que cuando estemos en medio de este calorazo, recordemos que muchos de nosotros celebramos este día y que la gente del hemisferio sur está entrando en el invierno y nos envidian. Que no se nos olvide eso. Sí. Daniel Abreu, muchísimas gracias por ese recordatorio y gracias por el tema. Valle Nuevo, Madre de las Aguas, para nosotros hacer conciencia sobre todo esto. Que tengas un excelente fin de semana. Excelente. Yo quiero dedicar una cancioncita ya también para cerrar. Y es una canción de los Andes, una canción de Perú, que es un lugar donde hay mucha conexión con las aguas. Esta es una canción dedicada a una fuente de agua, a un lugar donde nacen muchos ríos, en una zona de Perú que se llama Cuñac. Y es una canción muy bonita, muy hermosa, que se le dedica a ese lugar donde nacen las aguas y cómo eso conecta a las personas. Entonces, esta es una canción tradicional peruana en la voz de una finlandesa. Wow, qué interesante. Esto es una mezcla bien interesante, bien hermosa. Así que del grupo Curacawa, la canción Cuñac, de esta tradición de Perú que viene muy bien para nosotros. Gracias, Daniel. Lindo día para ti.